Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en el viaje sorprendente, la verdad, de una sola palabra griega, hilasmos. Puede sonar, bueno, un poco técnico, pero seguirle la pista a su historia nos descubre cambios fascinantes. Cambios en cómo se entendían ideas tan básicas como la justicia, la reconciliación, la dignidad y la relación con lo divino, claro. Lo que es realmente curioso, y es un poco el punto de partida de nuestro análisis de hoy, basado en las fuentes que tenemos, es que, a pesar del peso teológico enorme que tuvo después, esta palabra es una auténtica rareza. En la literatura griega clásica, antes de la era cristiana, casi no aparece. Es como un fantasma léxico. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo un término casi inexistente se convierte en pieza clave? Pues esa es nuestra misión hoy, precisamente. Seguir la pista a hilasmos. Vamos a usar los análisis filológicos históricos que tenemos para desgranar sus usos, que son poquísimos. En la oratoria ateniense, luego veremos cómo reaparece siglos más tarde en autores como Plutarco. Y sobre todo lo más importante, entender la transformación radical que sufre al ser adoptada en la Septuaginta, esa traducción griega de las escrituras hebreas. Así que, bueno, vamos a desentrañar esto. Sí, la verdad es que es un recorrido fascinante, un viaje por las palabras, por las culturas, que nos obliga, yo creo, a mirar más allá de las traducciones habituales, esas traducciones que a menudo simplifican demasiado, ¿no? Veremos cómo términos como apaciguamiento o propiciación, aunque a veces cuadran, pues no siempre capturan toda la riqueza, toda la evolución de hilasmos. El contexto cultural, al final, es la clave. Es lo que da forma y transforma el significado. Exacto. Pues empecemos por el principio, si te parece. Grecia clásica, antes del siglo I después de Cristo. Los análisis son bastante claros en esto. Hilasmos, el sustantivo, es increíblemente difícil de encontrar. Solo hay dos apariciones seguras en toda la literatura de ese periodo. Y fíjate qué curioso, esto contrasta mucho con el verbo relacionado, hilaskomai. Ese sí era más común. Ajá. Y significaba algo así como apaciguar, propiciar, lo vemos en Eurípides, por ejemplo. Pero el sustantivo, la acción o el resultado, casi nada. Esa distinción es fundamental, sí, entre el verbo que sí se usaba y el sustantivo que era rarísimo. Ese es nuestro punto de partida. La primera de esas dos apariciones del sustantivo la encontramos en Demóstenes, el famoso orador ateniense, en su discurso contra Midias. El contexto es que Midias le había agredido físicamente a Demóstenes durante unas fiestas religiosas, algo bastante grave en Atenas. Y Demóstenes dice en el discurso que Midias esperaba obtener de él, algún tipo de hilasmos. Ya. Y la traducción más, digamos, directa o tradicional suele ser propiciación. O satisfacción, incluso compensación, como si Midias quisiera darle dinero y zanjar el asunto en privado, para evitar el juicio público. Cierto, esa es la lectura más inmediata. Pero si profundizamos un poco en el contexto ateniense, como sugieren los análisis que manejamos, la cosa se complica. La ofensa de Midias no era solo un altercado personal. Era un ataque a la timé, o sea, a la dignidad, al honor cívico de Demóstenes, que además era magistrado en ese momento. Una humillación pública. Por lo tanto, ese hilasmos que Midias buscaba ofrecer y que Demóstenes rechaza de plano, llevando el caso a los tribunales, probablemente no era solo una cuestión de dinero. Ah, ¿qué más podría ser entonces? ¿Qué se sugiere? Pues se podría interpretar como un intento de Midias de que Demóstenes, al aceptar esa compensación privada, renunciara implícitamente a su estatus, a su condición de ciudadano, igual, ofendido en su honor público. Sería como decirle, oye, arreglamos esto entre nosotros, como si fuera algo menor, y tú no exiges el reconocimiento público de la ofensa a tu dignidad. Claro. Al rechazarlo y exigir justicia pública en la asamblea, Demóstenes no solo busca un castigo para Midias, busca reafirmar su propio estatus, su dignidad dentro de la polis. Así que hilasmos aquí estaría ligado a la restauración, o al intento fallido de evitarla, de ese reconocimiento de los derechos como ciudadano de pleno derecho. Entendido. O sea, no es solo pagar por el daño, sino se reconoce públicamente mi estatus, mi dignidad como ciudadano. Es una lucha por el reconocimiento social en el fondo. Vale. ¿Y la segunda aparición clásica de hilasmos?
¿Dónde está? La encontramos en otro discurso del Corpus de Demóstenes, aunque la autoría está más debatida. Es el contra Neera. Ahí se describe la situación de Neera, una mujer con un pasado, digamos, complicado. Había sido esclava, hetera, y necesita realizar unos hilasmos, aquí en plural, que le ha prescrito el oráculo de Delfos, ¿Para qué? para poder regresar y vivir en la ciudad de Atenas, en el Asti, como decían ellos. Vale. Y aquí, de nuevo, la traducción fácil sería ritos de propiciación, ¿no? O ritos de expiación, pensando que Neera había ofendido a los dioses y tenía que aplacarlos para poder volver. Claro, esa es la interpretación, digamos, más religiosa tradicional. Pero si aplicamos una lógica parecida a la del caso de Demóstenes, podemos plantear otra lectura, una alternativa más centrada en lo social, en lo ritual. A ver, en la Atenas clásica la pureza ritual era una condición indispensable para participar plenamente en la vida cívica y religiosa. Ajá. El pasado de Neera la marcaba como impura, ritualmente hablando, a ojos de la comunidad. La excluía. Entiendo. Desde esta perspectiva, esos hilasmos que le manda a hacer la Pitia podrían entenderse no tanto como un aplacamiento de la ira divina, así en abstracto, sino más bien como, bueno, como ritos de purificación necesarios para la reintegración social. Ah, qué interesante. Sería como el procedimiento formal para limpiar su estatus, ¿no? Para hacerla socialmente, ritualmente, aceptable otra vez ante la comunidad. Como obtener un certificado de buena conducta ritual para volver a ser parte del club social que era la polis, por decirlo así. Exactamente, has captado la idea. El objetivo principal sería cambiar su estatus ritual y social, devolverle esa dignidad mínima necesaria para ser admitida en la comunidad cívica. El foco se desplazaría entonces de la ira de los dioses a la aceptación de la comunidad, a la restauración de la pertenencia. Así que en ambos casos clásicos, aunque sean usos muy excepcionales, vemos que Hilasmos parece girar en torno a eso: restauración de estatus, dignidad, reintegración en la comunidad, ya sea cívica o ritual. Esto ya nos da una perspectiva bastante diferente a la simple idea de apaciguar, desde luego. Y es importante ser precisos aquí con la filología, como decías. Los análisis mencionan que a veces se cita un supuesto uso de hilasmos en los caracteres de Teofrasto, el discípulo de Aristóteles. Sí. Pero parece que la crítica textual ha demostrado que es un error, ¿verdad? Un error de copia en manuscritos tardíos. Que la palabra original, casi seguro, era hierateian, que significa sacerdocio. Así que ese ejemplo, descartado. Así es. La crítica textual es nuestro control de calidad. Es indispensable para no construir teorías sobre cimientos falsos. Bien, pues si avanzamos unos siglos, llegamos al siglo I-II después de Cristo, a la figura de Plutarco. Él sí utiliza hilasmos con más frecuencia y lo hace de forma consistente en contextos religiosos. Es interesante porque es más o menos contemporáneo de los escritos del Nuevo Testamento, pero claro, su obra es pagana. Bebe de la tradición filosófica religiosa grecorromana. ¿Y qué nos dicen sus usos sobre el significado de la palabra en esa época? ¿Se parece a lo que vimos en Demóstenes o ya es otra cosa? Pues tenemos dos citas importantes que además están bien documentadas en manuscritos fiables, no como el caso de Teofrasto. La primera está en Sus Moralia, en un tratado llamado Sobre la superstición. Plutarco, que era un filósofo platónico, critica a los supersticiosos. Dice que sus plegarias están llenas de hilasomú kai paraitesios, es decir, de propiciación y apaciguamiento. Y critica que tratan a los dioses como si fueran tiranos crueles a los que hay que calmar constantemente, en lugar de verlos como seres benévolos. O sea que para Plutarco, aunque reconoce que la gente usa hilasomú, en ese sentido de apaciguar, él personalmente lo ve como una visión religiosa un poco inferior, ¿no? Propia de la superstición. Y la superstición popular. La segunda cita relevante está en sus Vidas paralelas, en la vida de Coriolano. Ahí narra un episodio donde, ante una profecía un poco inquietante, los magistrados romanos deciden posponer todos los asuntos públicos para realizar el hilasmon tisceu. ¿Que se traduce como? La propiciación de la diosa. En este caso, era la diosa Cibeles. Aquí, el contexto es claramente el de la religión oficial romana, la religión cívica. Y aquí, a ver, siguiendo la línea que explorábamos antes con los ejemplos atenienses, podríamos preguntarnos si hay algo más que simple apaciguamiento. ¿Podría ese hilasmos a Cibeles tener también una dimensión relacionada con el estatus de Roma ante la diosa? O sea, ¿con cómo se ve Roma a sí misma frente a la divinidad? Es una lectura sugerente, sí, y bastante coherente con la mentalidad romana. Pensemos en la Pax Deorum, la paz con los dioses. Era fundamental para el bienestar del Estado, y dependía del cumplimiento escrupuloso de los ritos por parte de las autoridades. En ese marco, el hilasmos podría entenderse como el procedimiento ritual necesario para restablecer la relación correcta con la divinidad, cuando se percibía que algo la había perturbado. Ajá. No se trataría solo de calmar una posible ira, sino de reafirmar la identidad del pueblo romano como digno servidor y protegido de esa diosa, restaurando formalmente el vínculo y asegurando su favor. Conectaría, por tanto, con esa idea que veíamos antes de restablecimiento de una relación correcta, de un estatus adecuado ante lo divino. Vale, entiendo.
Entonces, Plutarco nos confirma que en su época, hilasmos se usaba claramente en un contexto religioso ritual cercano a propiciar o a restablecer la buena relación con los dioses, aunque él, desde su filosofía, pudiera cuestionar las motivaciones más supersticiosas detrás. Eso es. Tenemos esos usos clásicos, que son raros, ligados a dignidad y reintegración, y luego un uso más claro y frecuente en Plutarco, ligado a ritos que buscan asegurar el favor divino o restablecer la relación correcta. Pero ahora llegamos al verdadero punto de inflexión, a la transformación más profunda y duradera del significado de hilasmos. Y esta ocurre en un contexto muy diferente, la Septuaginta. La Septuaginta, la traducción al griego de las escrituras hebreas, hecha por eruditos judíos en Alejandría. Bueno, entre los siglos III y I a.C., ¿no? Aquí es donde, según todos los análisis, la palabra realmente, explota en significado. Cambia radicalmente. Precisamente, este es el momento crucial. Hay que imaginarse el desafío para esos traductores. Tenían que verter al griego conceptos teológicos hebreos, increíblemente ricos, específicos, que no tenían un equivalente exacto en el pensamiento griego. Y para varios de estos conceptos centrales, eligieron usar hilasmos y su verbo asociado exillaskomai. Esta lección va a cargar la palabra griega con significados completamente nuevos, que vienen directamente del hebreo. ¿Qué conceptos hebreos son esos? ¿Cuál es el más importante que traducen con hilasmos? Pues el uso principal, el más frecuente, es para traducir la raíz hebrea kafar. Kafar. El significado básico de kafar es cubrir, borrar, limpiar. Y es el término técnico para hacer expiación. Es la palabra clave del Yom Kippur, el día de la expiación en el judaísmo. Así que, de entrada, hilasmos se convierte en el término griego estándar para la expiación de los pecados. Vale, eso ya es un salto enorme desde los usos que habíamos visto antes en el mundo griego. Pero decías que había más, que no era solo cazar. Sí, y aquí es donde la transformación se vuelve aún más radical, si cabe. Los traductores de la Septuaginta, que hablaríamos como LXX, no se limitaron a usar hilasmos solo para cazar. Lo conectaron también con otros pilares de la teología hebrea, por ejemplo con Gesed. Gesed es una palabra hebrea potentísima, casi intraducible. Sí, siempre se dice que es difícil de traducir. Exacto. Significa algo así como misericordia, amor leal, la fidelidad inquebrantable de Dios a su pacto, a su pueblo. Pues bien, en un pasaje del libro de Daniel, el 9.9 en la versión de la LSX, donde se habla de la misericordia de Dios, la palabra usada para traducirla es hilasmos. Increíble. Entonces, hilasmos pasa a significar también misericordia divina en este contexto de la Septuaginta. En efecto, se carga con esa connotación tan fuerte. Pero espera, ¿qué hay más? También se asocia con selijá. ¿Y eso qué es? Selijá significa perdón. En el Salmo 130, que es el 129 en la numeración de la LSX, el texto hebreo dice: «Pero en ti hay perdón, selijá, para que seas temido». Pues la traducción griega de la LSX dice: «Porque contigo está el hilasmos». ¡Ostras! O sea que la capacidad misma de Dios para perdonar se llama hilasmos en la traducción griega. Eso es asombroso o convergen los significados. Expiación kapar, misericordia gesed, perdón selijá. Todo empieza a quedar bajo el paraguas de esta única palabra griega, hilasmos. Es una concentración de significado brutal. Y aún podríamos añadir más conexiones indirectas. Por ejemplo, se relaciona con el resultado de la tzedaká, que es la justicia o rectitud de Dios, y también la que Él espera de su pueblo. El resultado de esa justicia es encontrar ratzón. Ratzón. Sí, ratzón significa aceptación, favor, beneplácito ante Dios. Pues bien, el proceso que lleva a esa aceptación divina, a ese favor, también queda englobado, en cierto modo, bajo el campo semántico de hilasmos en la LXX. Madre mía. Así que lo que ocurre en la Septuaginta es como una revolución semántica concentrada en una sola palabra. Le dan la vuelta por completo. Podríamos llamarlo así, sí. Es aquí donde cristaliza el gran cambio. Hilasmos deja de ser, primordialmente, un acto humano, dirigido a aplacar a una divinidad, como en ese uso pagano que criticaba Plutarco, o un mecanismo de reintegración social, como en los casos atenienses. En la L76, hilasmos se convierte fundamentalmente en la acción que proviene de Dios. Ah, ese es el quid. Exacto. Es la expiación, kafar, que Dios mismo provee, pero que está inseparablemente unida a su misericordia, a Gesed, y a su disposición a perdonar selijá. Es el medio divino para restaurar la relación rota por el pecado, para traer reconciliación y aceptación, ratzón. El foco se invierte radicalmente. Ya no es la acción humana para conseguir algo de Dios, sino la provisión divina que restaura la relación con el ser humano. Esa es la transformación esencial que recogen las fuentes. Es un cambio copernicano. Exacto. Es impresionante. Pasa de ser algo que el humano hace para obtener algo, a ser algo que Dios da para restaurar. Misericordia, perdón, aceptación, expiación divina. Todo contenido ahora en hilasmos.
Esto le da una profundidad y una carga teológica inmensa, claro. Prepara totalmente el terreno para su uso posterior en textos como los del Nuevo Testamento. Es verdaderamente monumental el cambio. Absolutamente. Es que es imposible entender el uso de ilasmos en el Nuevo Testamento sin comprender primero esta profunda transformación que ocurrió en la Septuaginta. Fue la LLX la que forjó, podríamos decir, el instrumento léxico que luego usarían los autores cristianos. Los análisis que estamos siguiendo también mencionan de pasada una anécdota histórica interesante, aunque es posterior, ¿no? Cuentan que siglos después un reformador protestante reinterpretó una antigua leyenda griega que involucraba un término relacionado con ilasmos, y la usó para reforzar una idea muy específica de apaciguar la ira judicial de Dios. Sí, eso es. Pero los propios análisis señalan que esta interpretación particular, centrada casi exclusivamente en la ira, no encuentra mucho eco en los padres de la Iglesia de los primeros siglos, ni en la tradición cristiana anterior. Que ellos parecían entender el término de manera más amplia, más en línea con la riqueza de matices que heredaron de la Septuaginta. Misericordia, reconciliación, perdón, expiación como don divino. Esa es una matización importante, sí, para comprender debates teológicos que vinieron después. Como decíamos antes, la idea de apaciguar dioses existía en el mundo griego. Y el verbo ilaskomai se usaba para ello. Pero el sustantivo ilasmos, el término que nos ocupa hoy, adquirió su densidad teológica específica, su protagonismo, casi exclusivamente gracias a este uso transformador en la Septuaginta. Fue allí donde se recargó de significado de una manera brutal. Entonces, resumiendo este viaje tan denso pero muy revelador, ¿qué nos llevamos de esta exploración de ilasmos? Hemos partido de una palabra que era casi un fantasma en el griego clásico. Ligada quizás de forma muy puntual a ideas de dignidad, estatus, reintegración social o cívica. La vimos reaparecer con Plutarco en un sentido religioso pagano más reconocible, relacionado con la propiciación o el restablecimiento de la relación con los dioses. Y finalmente hemos presenciado su transformación espectacular en la Septuaginta, donde fue elegida para expresar conceptos nucleares de la fe judeocristiana, la expiación que Dios mismo inicia y provee, basada en su misericordia y fidelidad, y que resulta en perdón y aceptación. Un recorrido que ilustra a la perfección cómo las palabras no son contenedores estáticos de significado, ¿verdad? Sino que viajan, se adaptan, se transforman profundamente según los contextos culturales, históricos en los que se usan. Y esto, inevitablemente, nos deja con una reflexión pendiente. Una pregunta que resuena más allá de la filología pura y dura. ¿Cuál sería esa reflexión final para dejar pensando a quienes nos escuchan? Pues si la historia de esta única palabra, ilasmos, es tan intrincada, se acumula tantas capas de significado, desde la Atenas del siglo IV a.C., pasando por la religión cívica romana, hasta explotar en la Septuaginta, cargada con los ecos del Kapar, el Gesed y Aselichá, hebreas, la pregunta es, ¿somos conscientes de toda esa carga cuando leemos textos posteriores que la utilizan como un término fundamental? Como ocurre en el Nuevo Testamento, por ejemplo. ¿Puede una sola palabra, en nuestras traducciones modernas, ya sea propiciación, expiación, sacrificio expiatorio, reconciliación, capturar adecuadamente toda esa complejidad histórica y teológica acumulada? Quizás ninguna traducción aislada pueda hacerlo del todo, ¿no? Es algo que invita como mínimo a una lectura más atenta, más contextualizada, a darle una vuelta. Sin duda. Una reflexión muy pertinente sobre los puentes y también los abismos entre el lenguaje, historia y significado. Nos recuerda la importancia de no dar por sentado el sentido de las palabras, sobre todo las que cargan con tanto peso histórico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan interesante. Hasta la próxima.